Saludos, buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves 21 de noviembre, una jornada en la cual queremos tener un recuerdo para el hombre que van a ver en imagen, colaborador de esta casa durante varias temporadas, incluida esta, Miguel Ángel Pino. Un hombre también vinculado al deporte del fútbol en Asturias, en su labor como técnico y también a los medios de comunicación como comentarista, precisamente de partidos que disputaban los equipos asturianos. Bueno, pues nos dejaba esta noche, vaya desde aquí nuestras condolencias para sus familiares y amigos, de una persona buena, amable y que siempre tuvo un detalle para quienes componen la pequeña gran familia de esa Asturias Televisión. Descanse en paz, Miguel Ángel Pino. La vida sigue y el programa de hoy ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues continuamos el espacio esta noche. Quizás alguna vez les hayan hecho la pregunta, quizás alguna vez ustedes mismos se la hayan hecho. Una pregunta que se hizo famosa cuando, creo que fue cuando se estrenó una película que se llamaba JFK, y que decía así: ¿dónde estaba usted el día que mataron a Kennedy? Bueno, pues sin duda, la muerte, el asesinato del que fue presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, es la conspiración de las conspiraciones. Hay más de 2000 libros escritos sobre el tema, programas de radio, temas de YouTube, publicaciones de toda índole. Incluso se ha popularizado el dicho de cuando empiezan a echarte culpas de decir, bueno, sí, no, yo también debí de ser el que mató a Kennedy, claro. Bueno, para hablar de conspiraciones, en esta casa ya saben que cada mes abordamos una de esas conspiraciones mundiales. Bueno, pues hay una persona que las va desmontando una por una. Se trata de José Manuel Ruiz, es bloguero asturiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Tal día como mañana se cumplen 56 años, ya ha pasado más de medio siglo, del asesinato, del atentado sobre el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en Dallas, en este caso. Bueno, cursaba una visita de estas, iba allí en coche descapotable y sentado al lado de su mujer, Jacqueline Kennedy, y ocurrió lo que ocurrió. Bueno, pues allí murió a tiros. Es la madre de todas las conspiraciones. Sin duda, sin duda. 2000 libros, vamos, es que no se han escrito, yo creo, ni sobre el Quijote ni sobre nada. Es un tema... y yo creo que en aras de la objetividad deberíamos empezar diciendo que ni tú ni yo matamos a Kennedy, para que la gente se quede tranquila. Esto es. Aunque también podríamos lanzar una teoría, ¿eh? Podría ser. Esto es. Aparte de los cerca de 2000 libros, que en una publicación de la Universidad de Edimburgo se dice, hay 82 posibles asesinos, 32 de ellos con nombre y apellidos. Algunos pusieron demandas, tal, en los libros, y hay 42 grupos que lo mataron, desde la CIA, el Ejército, la Reserva Federal, con lo que en estos 56 años todo esto ha dado para mucho. Es, eso sí, de las pocas conspiraciones que va retrocediendo ahora con la era de Internet, porque va llegando más información. Se tiene acceso, por ejemplo, a todos los informes de la Comisión Warren, todo esto, y a lo mejor porque con el tiempo interesan más otras, no lo sé, pero ahora mismo están el 33% los que diríamos, pues lo mató Lee Harvey Oswald solo, ¿no? Pero sí, sin duda es la madre de todas las conspiraciones. Claro. Bueno, vamos al resumen de los hechos del 22 al 24 de noviembre de 1963. Estamos en un Estados Unidos próspero, floreciente, inmerso en la Guerra Fría, bueno, con un presidente, un presidente estrella. Quizás solamente Obama le llegara a alcanzar, aunque de lejos, en ese carisma. Bueno, ¿qué pasa en esos días? Claro, hay que ver, Kennedy en ese momento era como el salvador del mundo, iba a arreglar todo. Y es cierto que Obama sería como un poco una pálida caricatura de lo de Kennedy. Entonces, pues nada, Dallas son una serie de hechos azarosos, porque se cambia un poco la ruta, pero bueno, pasa por Elm Street, un nombre que luego se popularizaría en el cine, en películas.
y a las 12:30 hay 3 disparos. Sí. Uno de ellos falla, Sí. pasa de largo. Otro hiere a Kennedy y al gobernador de Texas, Sí. y otro le da en la cabeza, es el que lo mata. 5 minutos después, un policía entra al... en español sería como depósito de libros de Texas, se llama el edificio, como una especie de biblioteca donde almacenan libros de colegios y cosas de estas. Y ve a un individuo por ahí bebiéndose una Coca-Cola y tal, pero en aquel momento él trabajaba allí, el Lee Harvey Oswald, ¿no? Y lo deja ir. Media hora después, Lee Harvey Oswald asesina a un policía. Perdón. Asesina a un policía en la calle. Y una hora justo después del asesinato lo detienen en un cine. Sí. Se resiste, pero lo detienen, ¿no? Él dice que no ha hecho nada y él siempre repite la palabra durante 2 días que lo están interrogando, patsy. Patsy. Yo soy un patsy, que eso sería como un chivo expiatorio, diríamos aquí. Cuando lo van a trasladar el día 24 de noviembre, pasa lo que se graba en la televisión, que dejan que entre la prensa, los periodistas, y entra Jack Ruby. Sí. Es con conexiones con la mafia y tiene un local nocturno Sí. y tal, y todos vemos cómo lo mata a Lee Harvey Oswald, y ahí empieza la leyenda, las conspiraciones y todo lo demás. Vamos a centrarnos primero en la figura de Lee Harvey Oswald. ¿Quién era Lee Harvey Oswald y qué motivaciones podía tener? Eso es muy importante porque, claro, no era cualquier persona Lee Harvey Oswald. Tuvo una infancia muy difícil, quedó huérfano muy pronto y su madre era una persona peculiar. Especial, de las de la botella y problemas con... Por ejemplo, para que te hagas una idea, se cambió de colegio 15 veces en los 9, 10 años que estuvo en edad escolar. Llegó a cambiar 3 veces de colegio en 5 meses. Era una persona que no tenía amigos. Todos los de aquella época comentan que era una persona siempre apartada, retraída, aunque podía llegar a ser violento en momentos. Era una persona muy solitaria, ¿no? Y extraño. Sí. Luego se mete en los marines, porque un hermanastro suyo, John Peake, lo hace. Entonces entran los marines y lo trasladan a Japón a manejar un radar y esto. ¿Qué pasa? Que sigue sin integrarse y entonces allí empieza su amargura porque es objeto de muchas burlas de los otros soldados, pero acaba en calabozo por peleas y tal, y nunca estuvo a gusto y consigue que cesar de lo militar alegando que su madre está enferma y vuelve a Estados Unidos, de Japón donde estaba, y entonces concibe la idea de ir a Rusia. Él había idealizado completamente lo que es el comunismo, lo que es la URSS de la época. El paraíso soviético que llamaban. Aquello para él era el paraíso que lo iba a arreglar todo. Y en Japón levantó ciertas sospechas porque él aprendió ruso para viajar, ¿no? Y entonces a través de una odisea viaja a Finlandia en un barco y tal, consigue llegar a Rusia. A la URSS, perdón, que en aquella época... Sí, de aquella era la URSS. Y tarda semanas en convencerlos de que él se quiere quedar allí, de que viene de un infierno capitalista y de que aquello es lo suyo. Llega a cortarse un brazo para que lo dejen quedarse y se queda. Y se queda allí casi 2 años. Se casa con una chica de 19 años y tienen un hijo. Pero claro, una cosa es los paraísos que nos montamos en la mente y otra cosa es lo que se encuentra ahí, aunque le ponen un piso... O sea, lo tratan muy bien, pero nunca se fían de él. Era la Guerra Fría, como bien has dicho, ¿no? Y era un sistema tan especial como el soviético que no se fiaban ni de ellos mismos. Y dice, esto está muy bien, esto del comunismo, pero en Texas. Ahí el comunismo está mucho mejor. Hay mucha gente que piensa igual, ¿eh? Está muy bien esto del comunismo, pero mientras que esté aquí, allí no voy. Entonces lo defiendo en Texas y se vuelven a Texas. Ahí contactan con emigrantes rusos, por su mujer, tal... Otro testimonio de que él era una persona engreída, de que él no quería tratos tampoco. Entonces, a lo largo de su vida nunca tuvo amigos este hombre. Hoy en día sería lo que se llamaría un sociópata. Sería una persona que un día abrirían las noticias diciendo, pues en un supermercado de no sé dónde, Lee Harvey Oswald ha matado a 12 personas, tal.
Sí. Intenta irse a Cuba, otro hecho del azar, porque una semana antes está en Ciudad de México e intenta viajar a Cuba, alegando que él había vivido en la URSS y tal. Llega a tener peleas con diplomáticos cubanos porque tarda mucho en llegar el visado. De hecho, llega cuando ya mató a Kennedy. Sí. Y se vuelve a Texas y trabaja en el depósito de libros. En esa especie de biblioteca, sí. Entonces, cuando se da cuenta de que va a pasar por ahí Kennedy, se compra un rifle. Él era buen tirador, porque en las conspiraciones se dice que él era mal tirador, era un buen francotirador. A 200 metros era capaz de acertar a una moneda en 9 de cada 10 veces. Que eso para la élite no es nada, pero bueno, para lo que él tuvo que hacer, fue fácil, era un tiro bastante fácil. Entonces, aquella mañana, pues, el día antes lleva en una bolsa, va con un amigo y lleva el rifle y se carga a Kennedy a las 12:30. Por lo que sabemos a día de hoy, actuó solo. Luego hablaremos del informe Warren y tal. Lo que nunca sabremos es lo que le llevó exactamente. La motivación que le llevó. Eso seguramente no lo sabremos nunca. Claro. Porque se ha hablado todo el mundo que tenía que hablar, pero nunca sabremos exactamente por qué a Kennedy. Aunque bueno, evidentemente él siempre se definía marxista y tal, y para él Kennedy, vaya cochinos, todas estas cosas, pues bueno, influiría mucho para él. Claro. La muerte de Kennedy, que ya era un personaje en vida mítico, le mitifica aún más, lo asciende al Olimpo, ¿no? Claro, ya mucha gente, tú oyes hablar de Kennedy y parece que el otro día, yo cuando hago un programa de estos contigo, me encanta ir preguntando a la gente sobre temas, y alguno me dijo que, bueno, es que Kennedy iba a quitar el hambre en el mundo. Claro, lo mataron porque era muy bueno, porque era muy de izquierdas. Dices tú, bueno, de izquierdas, vaya cochinos, tal. Era un presidente más, ¿no? Pero bueno, esta conspiración quizá es más importante que ninguna otra por la desproporción que hay entre este individuo que yo te acabo de contar, un sociópata que podría haber matado a 12 en un supermercado. Sí. ¿Y no te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del nombre de alguno de estos que matan en un supermercado? No, creo recordar, pero no sé nombre y apellidos, de este que en Noruega o en Dinamarca, en una isla, arrasó con todo lo que encontró, pero terrible no. Aquello, sí. En cambio, de este nos acordaremos siempre, porque está la desproporción entre esta persona tan insignificante y Kennedy, que lo educaron desde pequeño para estar en el Olimpo junto a Zeus y los demás, y que era visto como un dios en vida, iba a arreglar todo lo que pasaba en el mundo. Y su muerte lo que hizo fue mitificar más esto. ¿Y qué pasa? Que para los de esta es una conspiración, a veces hablamos de izquierda y derecha, muy de izquierdas, porque para los demócratas nunca pudieron entender cómo alguien que era amigo de los rusos, que era pro-Fidel, pudo matar a Kennedy, que era una persona de izquierdas, tal. Entonces, no puede ser, ¿no? Entonces, claro, tuvieron que ser la CIA, tuvieron que ser otros los que lo mataron. Es decir, me comentabas, solo si Oswald es parte de una conspiración mayor, la muerte de Kennedy tiene un sentido, es decir, no queda en vano, ¿no? Es que si no tiene ningún sentido para dices tú, que este hombre mate a Dios, no tiene sentido, pero si forma parte de una conspiración de la CIA, de los militares, entonces tiene sentido, claro, no lo mataron en vano, lo mataron para algo en concreto, ¿no? Claro. Y claro, pero como todas las pruebas demuestran que no, nace el problema de que tienes que crearte una conspiración, otra, porque ves que ninguna de ellas tiene un sentido último tampoco, ¿no? Entonces, claro, es el problema de todas las conspiraciones. Sin duda. Se crea la Comisión Warren. Muy importante. Bien, la Comisión Warren llega a la conclusión de que Oswald actúa solo, pero entonces la conspiración se realimenta más, ¿no? Y dicen, claro, es que la Comisión forma parte de la conspiración, entiendo. La Comisión Warren disparó más la conspiración, porque ellos, en ella estaba, bueno, gente como Gerald Ford, que luego fue presidente de los Estados Unidos, senadores, congresistas, recopilaron todas las entrevistas, testimonios, todo lo que tenemos sobre aquello, y publicaron un informe de 888 páginas con las conclusiones, más todas aquellas entrevistas, testimonios de testigos en 26 volúmenes, que si algún espectador lo quiere comprar por eBay, pues por 3.000 o 4.000 euros, siguen esos volúmenes. Sí, nada más que 3.000 o 4.000 euros. Ahora que llega Reyes, pues, oye, ¿qué te pides? La Comisión Warren. Alguno de estos lo tiene en su casa. Sí. Entonces,
ahí está todo. ¿Qué pasa? Que en 20 y pico mil entrevistas a testigos y tal, las conclusiones, hombre, alguna contradicción tiene que haber. A lo mejor esta persona dice que a las 6:15 vio a Oswald aquí, y a lo mejor esta otra dice que lo vio en otro sitio, pero es que a lo mejor era otra persona. Claro. Pero la comisión Warren es clara. Lo mató Oswald, lo mató él solo, no hubo otro disparador, y no forma parte de ninguna conspiración, ni siquiera, que esto es lo que otra parte pensaba, tiene nada que ver ni los rusos ni Fidel Castro. Actuó por su cuenta porque el hombre estaba como estaba. Entonces, esa es la conclusión del informe Warren, que nadie aceptó en aquel momento. Claro. La mayoría de la gente, el informe Warren cuando salió tuvo un 12% de aceptación, gente que pensaba que eso era así. Claro. Luego, un año después, apareció lo del caso Nosenko. Sí, no sé si sí. habéis oído hablar de él, muy importante también, porque era un espía ruso de la KGB que se fugó a Estados Unidos. Y entonces este hombre conoció a Oswald en Rusia cuando lo investigaron. Claro, la KGB no se fiaba nada de este. Claro. Y él presenta informes, Nosenko, en los que dice que la KGB no lo quería ni siquiera para usarlo, para intentar, porque lo veía como una persona muy poco inteligente. Hoy queda feo hablar de los coeficientes intelectuales por la corrección política, pero el de Oswald creo que era de 96, ¿no? Es una persona... Entonces los rusos dijeron, ni es inteligente y es tremendamente inestable, con lo que no nos sirve para nada, tengámoslo aquí si se quiere... Pero nunca aceptaron. Es verdad que ahí la CIA no aceptó lo de Nosenko y lo estuvo torturando durante 2 años, encerrado en sitios y tal, y bueno, luego sí que eso se aceptó, pasó polígrafos y siguió viviendo, creo que hasta este siglo, en Estados Unidos. Pero otra cosa más que demuestra que claro, fue Oswald. Claro. Y las teorías más comunes, incluso en el siglo XXI, ¿qué señalan? ¿A quién culpan? Porque ya hay desde la mafia hasta Fidel, hasta los rusos, hasta la CIA, hasta el ejército. Claro. No, Fidel no, digamos que esas serían un poco como más oficiales lo que se investigó, pero esto es como muy de izquierdas, tiene que ser la CIA, tal. Lo que más se dice que hubo un segundo tirador, por lo menos, por la trayectoria de la bala, porque la forma en que le entra a la cabeza a Kennedy. Claro, el coche iba por Elm Street, el depósito de libros estaba para este lado y parece que le entró de frente. Entonces, obvian una cosa, que Kennedy podía mover la cabeza. Sí. ¿No? Como de hecho, va saludando a la multitud. Encima, si hay gente, tú mueves la cabeza. Eso, pero claro, ese hecho ya, como siempre hablamos, esto lo apartan. Aparte de del segundo tirador, hay algunas conspiraciones que dicen que Oswald ni estaba allí. Era verdaderamente un chivo expiatorio. Claro, estamos hablando de 2000 libros. Eso da para mucho. Da para mucho. Hay gente que dice, yo en el momento que vi en la tele que mataban a Kennedy supe instantáneamente que fue Lyndon B. Johnson. Roger Stone quizá hoy es la cumbre de las conspiraciones contra Kennedy. Fue asesor de Trump y tiene varios libros sobre esto, ¿no? Y él tiene claro que tuvieron que ser Israel y Lyndon. También se meten el ajo de Israel en este caso. A ver, todas estas conspiraciones tienen mucho de antisionistas, los judíos están en todo. Bueno, en las Torres Gemelas, una de las más comunes, que es Israel. Sí, que es Israel, sí. Entonces, en la película JFK, que esto reavivó, disparó otra vez la moda del asesinato de Kennedy, ya ves que todo es una conspiración. Y Oliver Stone, que es un personaje peculiar, tiene amigos pues como tenía Hugo Chávez, ahora es íntimo amigo de Putin, que es padrino de una hija suya. Hay un late night de estos, que seguramente ves alguno, del tipo de Letterman o estos, no recuerdo cuál es, en el que está hablando de lo bueno que es Putin, de lo malo que es el capitalismo, de cómo Hitler fue la cabeza de turco de la humanidad y tal, y al lado hay un actor de estos de segunda fila y está directamente metiendo en Twitter, este tío está chalado, pero está diciendo unas tonterías. O sea, Oliver Stone es un personaje que hace unas películas
yo no soy fan suyo porque son muy efectistas, muy... Pero bueno, vale, tiene 2 Oscars, tal, pero de la cabeza, pues bueno, alguien que prefiere, que, no sé, pues más que sus amigos americanos, pues él es muy fan de Fidel, de Putin, de Chávez, de todos estos, pues... Sí, algo hay. Entonces, bueno... Actualmente el lugar del asesinato es un lugar de culto, un lugar de peregrinación freak. Eso es terrible, porque no es un lugar de culto como puede ser la tumba de Mozart o de Martin Luther King. Está rodeado, hay tiendas. Para empezar, es que estuvo un amigo mío ahí, sí, y él se sorprendió de que es todo muy pequeño. Porque tú, claro, tú cuando ves esto en las noticias... Parece una plaza grande. Y que es una avenida muy larga, sí. No, todo es pequeño, ¿no? Eso se sorprende, es como la primera vez que entras a un estudio de televisión, ¿no? Todo parece más grande. Y entonces está rodeado de puestos que te venden, pues, libros de quién lo mató, fotos de camisetas, yo maté a Kennedy, yo no lo maté. Es un poco penoso, porque no hay nada de... Claro. Y mataron a un presidente de los Estados Unidos ahí, ¿no? Hay cantidad de guías que te dicen, aquí estaba el primer disparo salió de aquí, aquí estaba otro, no sé cómo lo llaman aquello, la colina de la hierba o algo así, aquí estaba el segundo francotirador, aquí estaba el policía que también le disparó. Ahí cada loco tiene, pero bueno, sí, todos hacen, es un poco como el Área 51, ¿no? Cuando vas allí, y esto a mí me da, mi amigo cuando vino dice, es como muy triste, porque después de todo, esto no es el Área 51, que bueno, no hay ninguna nave espacial. Aquí mataron a una persona importante, claro, y no hay el mínimo respeto de ir allí y decir, bueno, no hay el más mínimo respeto en ese sitio. La leyenda luego se acrecienta más con los sucesores de Kennedy, quiero decir, después asesinan al hermano, y luego parece que toda la familia... Cada uno que muere, claro, es que es la tragedia de los Kennedy. Claro. Es que murió de esta manera. No, parece que no hay uno que muera en la cama de viejo, ¿no? En política, bueno, es verdad que, bueno, es un caso de mala suerte. ¿Para qué vamos a negarlo? Porque luego su hermano Bob, Robert Kennedy, también fue asesinado unos cuantos años después, cuando también su meta era ser presidente de los Estados Unidos. Fue un joven de 24 años de ascendencia palestina. Hubo un tiroteo y tal, y me acuerdo que lo mató. Luego un sobrino murió en un accidente de aviación, es verdad, pero claro, es que es una familia muy grande, muy grande. Una familia, claro, y a los que ya todos los iban preparando para lo que iban a ser, ¿no? Y John Fitzgerald iba a ser... Claro, John Fitzgerald tenía detrás a Marilyn Monroe. Esta semana me enteré que a Audrey Hepburn, rico, famoso... No tiene sentido que lo hubiesen matado a este chiflado, ¿no? No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Hay que buscar una explicación, claro, una explicación más allá. Bueno, pues ya lo han visto, la conspiración de las conspiraciones, la madre de todas las conspiraciones, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues recuerden esa pregunta, ¿dónde está? Y hágansela quizás, si tienen ya una edad. ¿Dónde estaba usted el día que mataron a Kennedy o el momento en el que mataron a Kennedy? Bueno, para el próximo mes, para diciembre, abordaremos otra conspiración que tiene también como protagonista, José Manuel, si te parece, a un presidente de los Estados Unidos, en este caso un presidente anterior a Kennedy. Vamos a hablar del presidente Roosevelt y lo ocurrido un domingo 7 de diciembre del año 1941, cuando, bueno, pues la flota combinada aeronaval japonesa pues ataca Pearl Harbor, devasta la zona y da un mazazo impresionante a la flota del Pacífico, a la flota norteamericana allí anclada. La conspiración, y dices, ¿cuál es la conspiración? La conspiración es que hay acorazados, hay destructores, hay corbetas, hay barcos de todo tipo, pero no están los barcos principales, no están los portaaviones norteamericanos de la flota del Pacífico, no están anclados en Pearl Harbor, sino que se han ido. Es decir, a por el pez gordo que iban los japoneses no se encuentran en esos momentos. Ahí se desata la conspiración sobre si Roosevelt sabía, no sabía, quería o no quería, buscaba un motivo para convencer a su pueblo de que había que entrar en la Segunda Guerra Mundial. Es así, a grandes rasgos, ¿no? Perfectamente, lo has descrito perfectamente. Claro. Hasta qué punto le interesaba que pasase lo de Pearl Harbor y todo esto, y bueno, de ello hablaremos, va a ser muy interesante. Va a ser interesante, sin duda. Sí, fue lo que luego Roosevelt definió como el día de la infamia. Yesterday, December 7, 1941, is the day of infamy, dijo. Bueno, y ahí lanzó a su país
a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, en este caso. Hablaremos de ello. José Manuel, como siempre, muchísimas gracias, por estar con nosotros. Nos vemos en diciembre para hablar de ese 7 de diciembre. Y a ustedes les veo ahora, a la vuelta de publicidad, en tan solo un momentito. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche. Es tiempo para resolver las dudas vecinales. ¿Con quién? Con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Vamos con él. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se continúa el trabajo, iba a decir día y noche, porque no sé por qué, las juntas vecinales suelen ser de noche, ¿no? ¿Será porque es cuando ya todo el mundo va para casa? Empezamos tarde e incluso cuanto más tarde, pues algún vecino mejor, porque sale de trabajar, puede asistir y ya nos plantearon la posibilidad de hacerlas sábado, que bueno, podían asistir más. Entonces, bueno, sí que nos toca pelear con ese horario. Claro, con ese horario. Bueno, vamos a ver. Decías una frase el mes pasado cuando nos veíamos que decías: el presidente de una comunidad de vecinos es el brazo ejecutor de la comunidad no es suya. Esto vamos a ampliarlo, es decir, Sí. lo habrá, no vamos a dar nombres lógicamente, pero tú conocerás algunos que piensan que como Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, la comunidad soy yo, ¿no? Sí, más o menos. La comunidad, al final, la Junta de Propietarios es el órgano en el que se adoptan todos los acuerdos previa convocatoria de Junta y sobre ellos, al final, atendiendo la normativa al respecto, pues es donde se lleva a cabo, pues bueno, todo aquello que la comunidad considera de acordar. Y una vez acordado esto, expirados ya los plazos de impugnación o cualquier otra cuestión que pudiera en un momento dado echar para atrás el acuerdo, tiene que llevarse a cabo. Y el llevarse a cabo, pues o bien se hacen pues a través del secretario administrador o a veces la figura del presidente es muy importante porque si hay que cerrar la operación a través de un organismo público, a través de la firma de presupuesto y otra serie de cuestiones, el responsable legal de la comunidad es el presidente. Entonces forma parte activa de finalización de este acuerdo o durante el acuerdo, pues bueno, que se lleva a cabo. Pero él no tiene la capacidad para decidir por la comunidad, porque previamente ya decidió. Y si algo hay distinto que surja, es cuando se da lugar a la convocatoria de otra junta, o si previamente se podía presumir que existía esa posibilidad, pues se creó una junta rectora o algo que en un momento dado pues dé lugar a que se avance. Pero todo esto muy bien definido, y si no está definido, la junta, pero no el presidente por su cuenta. ¿El presidente de una comunidad de vecinos puede dimitir? Bueno, no, a priori no podría dimitir, salvo que las causas que lo lleven a la dimisión, la Junta de Propietarios las considere y acepte su dimisión nombrando a otro. O por el contrario, si es derivado pues, de alguna otra cuestión, que aunque la Junta no lo admita, el juez podría aceptar esta dimisión. Habría que estudiar cada caso, pero dimitir porque no quiero ser presidente, o porque ya cansé, o porque no me quiero... llevo mal con el del cuarto. No, tendría que estar fundamentado, y esta fundamentación pues tendría que conceder a la Junta de Propietarios y si no, como indicaba anteriormente, el juez que avale pues esta dimisión o no. Claro, bueno, ya lo ven, en un país en donde no dimite nadie, el presidente de la comunidad de vecinos tampoco puede dimitir. Bueno, hablábamos el mes pasado también, me comentabas, en algunas comunidades, en aras de una mayor seguridad y tranquilidad de los vecinos, habéis colocado cámaras de videovigilancia, entiendo que en las zonas comunes, correcto, zonas de paso, pero claro, ahí van a grabar todo cuanto ocurra y pueden grabar cosas que tampoco deberían de ser grabadas y que pueden ocurrir. Sí, a ver, una grabación continua al final graba de forma continua todo lo que ocurre, y todo lo que ocurre, no sé si qué es lo que esperábamos o no, independientemente de todo ello,
el primer objetivo de las cámaras es que graba zonas comunes. En el momento que graba una zona privada, tiene que contar con el consentimiento de las zonas afectadas y que los propietarios de estas zonas den su consentimiento. Entonces, solo zonas comunes. Esta grabación continua lo que se traduce es que ello, a través de un disco duro, pues se va almacenando todas las imágenes, y si diera lugar a alguna intervención por lo que fuera, necesitamos ver las cámaras, no podemos verlas cualquiera ni en el momento que queramos, lleva un protocolo, y ese protocolo es que haya una causa que lleve a ver las cámaras y se ve el trozo ese. Si durante el tiempo que no pasa nada, esas imágenes se destruyen, pero no podemos estar constantemente viendo lo que pasa, ni a ver si ahora entra el vecino el quinto, ni ahora baja el cuarto, mira estos dos que hicieron. Eso no podemos, y no está habilitado ningún propietario, solo hay un responsable del tratamiento de esos datos, y ese responsable tiene que tener unas normas de actuación, que no vale verlo, dar pie a que esas imágenes pues vayan por donde no tengan que ir. Es mucho más exhaustivo de lo que creemos. Claro. Bueno, por otra parte, eso en aras de la privacidad. Sí. Bien. Está muy en boga desde hace unos cuantos meses el tema de la Ley de Protección de Datos. Esto quizás choque, o algunos piensen, esto quizás choca con un papel que en algunas comunidades nos encontramos una vez al mes en el buzón, donde te pone consumos de agua. Bueno, pues primero A, tanto de fría, tanto caliente, sí. Primero B, primero C, todos. De tal manera que tú puedes saber lo que consumió de agua cualquier vecino. Y dices, mira, durante esta temporada gastó menos, no estuvo en casa, o ya. ¿Cuánto aquí? A ver, nosotros en la comunidad, como partícipes de la comunidad, tenemos derecho a una información que afecta a todos, y todo que afecta en cuanto a consumos para la elaboración de cuentas, para la explicación de las cuotas y demás, somos conocedores de qué es lo que pasa en la comunidad y qué es lo que ocurre con todo esto que indicabas. Si es verdad que para favorecer uno desfavorecemos otro, que es que en el objeto de ser lo más transparente posible en qué pasa con la comunidad y en qué se gasta el dinero, descuidamos que si podemos saber los consumos, y podría en un momento dado, pues bueno, no ser el objeto, pero como no podemos separar esta información, al final tenemos que darla. Y el tema de protección de datos tiene que ver con que estos datos no salgan fuera sin nuestro consentimiento, pero si quedan dentro, sí estaremos cumpliendo la ley de propiedad de protección de datos y no la incumpliríamos. También esto mismo, el vecino, aunque sea vecino, forme parte de una comunidad, tampoco tiene posibilidad de tener todos los datos. Si por ejemplo un vecino, que no es muy común, nos pide el teléfono de otro propietario porque quiere ver si alquila la plaza o por lo que sea, nosotros no podemos darlo por el hecho de tenerlo. Tenemos que preguntarle al propietario si nos faculta para dar el teléfono. Entonces hay datos que entre propietarios podemos tener acceso y hay otros que no. Y luego de cara al exterior, por supuesto que ya ahí se brinda mucho más la comunidad en cuanto a que todo lo que pase dentro tenemos que llevar una serie a cabo de actuaciones a la hora de sacar datos. No podemos sacar datos por el hecho de tenerlos o por el hecho de que en un momento dado se puedan vender, o tenemos que cumplir escrupulosamente la protección de datos en este sentido. Claro. Citabas ahora de pasada la plaza de garaje, sí. ¿No? Un vecino le pide a otro comprar la plaza de garaje. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Los norteamericanos tienen una frase que dicen: mi casa es mi castillo. Hay quien aquí en España las tiende la plaza de garaje, dice, y la plaza de garaje es mi trastero. Esto no es así, ¿no? En la plaza de garaje tú no puedes poner lo que te dé la gana. No, a ver, cada bien de la comunidad de propietarios está construido con un destino y un fin, y conforme a ese destino y fin hay que usarla, pues como así lo indica. Para lo que es. Una plaza de garaje, pues para almacenar, para aparcar el coche, la moto, pero no el trastero. Para eso está la figura de trastero. Entonces no podemos confundir el hecho de que en la plaza de garaje entra una serie de cosas y que ese tipo de cosas que como entran y en mi plaza de garaje es mía, puedo usarlo. Hay que usarlo conforme a lo que la normativa aplica y para lo que ha sido diseñado y construido. Citabas también antes el tema del consumo del agua. Vamos a hablar de agua, pero no de consumo en este caso. Creo que fue en agosto, finales, cayó una gran tromba de agua sobre Oviedo, Gijón. Bueno, pues una tormenta, la típica tormenta de verano, que ocasionó incluso algunos daños, inundaciones. Imaginémonos que esto ocurre sobre un edificio de 8 plantas, donde en el octavo, bueno, pues remansa el agua en la terraza, filtra. El gasto iría a partes iguales entre todos los vecinos, me imagino.
Bueno, normalmente este tipo de siniestros o eventualidades al final lo canalizamos vía seguro. El seguro tiene dentro de las coberturas, pues bueno, el problema que tiene que ver con las filtraciones, y si supera unas medidas, a veces el seguro se lo rebota al consorcio y es el consorcio que la atiende. Pero bueno, independientemente del consorcio seguro o el propio seguro, al final la comunidad quedaría subsanada con la presencia del seguro y la actuación que derive de ello. Si este gasto no diera lugar a través del seguro, sí que lo tendría que atender la comunidad, y salvo norma en contra o pacto expresamente realizado al efecto, sería un gasto a coeficiente. Gasto a coeficiente porque todo aquello que no se pueda individualizar iría a coeficiente. Entonces, en el momento que daña las viviendas inferiores o da lugar pues a una impermeabilización a futuro, sería la comunidad quien lo atiende, y como indicaba anteriormente, salvo pacto en contra, iría a coeficiente. Claro. La complicación viene si esa terraza, el que vive allí cerró parte de la misma, el seguro puede lavarse las manos, ¿no? Dice, oiga, usted cerró sin permiso porque no se podía. Bueno, el seguro, cuando hace el seguro, también tiene la facultad o obligación de ver el edificio. Si cuando veo el edificio esa instalación ya estaba, en cierta medida, pues no tendría por qué buscar la opción de lavarse las manos. Y aunque esa instalación no cumpla, él tiene la obligación de, por responsabilidad civil, atender los daños que ha causado. Otra cosa es que una vez cubiertos estos pueda repetir o derivar responsabilidades contra el causante, que en este caso podría ser el que hizo el cierre de forma no permitida, o la propia comunidad en un momento dado, si no atendió a las responsabilidades que tiene. Claro. ¿Es común lo de que el que vive en la última planta cierre la terraza así porque sí? No, cada vez es menos común. Muchas de las prácticas que se llevan con anterioridad, digo con anterioridad, hay que dar una vuelta por las viviendas y ver pues cómo edificios de hace 40 años, 50, que si los tendales fuera, que si una cerró la ventana, que si otra no, eso cada vez ya es más difícil de hacer. Se está muy encima de todo ello y hay una normativa ya a aplicar pues mucho más estricta y menos permisiva de lo que podía haber antes. Entonces cada vez se da menos este tipo de instalaciones no permitidas, pues por lo que indicaba anteriormente, por normativa y vigilancia que se está llevando a cabo. Los tiempos cambian, Roberto, y ahora, pues, quien más y menos, ya prácticamente se paga hasta el periódico con tarjeta. Los pagos, pues, como puede ser a vosotros, desde las comunidades, también pueden abonarse con tarjeta, ¿no? Sí, pueden pagarse con tarjeta. Por norma general, nosotros habilitamos la opción de domiciliar las cuotas o que hagan el ingreso por su cuenta a través de ventanilla del propio banco o transferencia. Cualquiera de estas dos opciones que nosotros establecemos, pues es la que lleva a cabo cualquier comunero de los que nosotros administramos. Si por lo que fuera, en un momento dado, pues una cuota no la pudo atender con el sistema establecido, sí se puede poner en contacto con nosotros y hacer el pago de esa cuota o esas cantidades con una tarjeta que, facilitándonos el número y siguiendo el protocolo de compras como se hacen a través de internet, haríamos el cargo a través de la tarjeta, y es una forma más de pago que blindamos pues a todos los copropietarios. Bueno, pues ya lo saben, administradores de fincas ADF Grupo en la calle Jersey City 24 de Oviedo. Roberto, muchísimas gracias por estar un mes más, una noche más con nosotros. Nos vamos, queda abierto el buzón, el mail de preguntas ye@asturias.tv. Bueno, pues para diciembre, donde, como te imaginarás, el tema de nuevo volverá a ser ¿hasta cuándo mi vecino puede estar montando la fiesta de Nochevieja? ¿Hasta qué horario se puede meter ruido? Bueno, todas estas cosas que tienen que ver, lógicamente, con el mes de diciembre. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos vamos muy rápido a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Sí, yo creo que todo tiene sus límites, o sea, esa no es la cuestión. Eso sí es un ejemplo de malentendido la aplicación de políticas de aplicación de la protección de los menores. No es esa la cuestión. Pero sí que creo, por ejemplo, lo que se refiere a las faltas, no voy a decir en baloncesto, porque es prácticamente imposible en baloncesto no hacer faltas, pero ¿por qué a efectos
por poner un ejemplo de subvenciones, no se tiene en cuenta el juego limpio. Si un equipo resulta que tiene a lo largo del año pues 14 tarjetas rojas, o si un equipo de baloncesto resulta que sus jugadores tienen 25 flagrantes, pues lógicamente eso demuestra que el juego que están practicando no es limpio. Y si no es limpio, será seguramente porque los entrenadores están encima de ellos para que actúen de esa manera. Bueno, pues a lo mejor de cara a las subvenciones habría que tener en cuenta también estos parámetros, sin caer, insisto, en el buenismo, como un parámetro más. No quiero decir que sea eso lo único que determine, por ejemplo, una subvención, pero podría ser un elemento determinante también, simplemente para fomentar el juego limpio. De ahí a pasar que el que menos faltas cometa gana el partido, es absurdo, obviamente, sí hay, lógicamente. ¿Guardiola o Bielsa serían amigos suyos? ¿Mourinho y Simeone no le dejarían entrar en el campo? No, seguramente no, pero yo lo llevaría a gala, no tendría ningún tipo de problema, me sentiría satisfecho, sí. Demuestra buen criterio en esto del fútbol, quizás, al menos en mi opinión. Esto es un poco hipócrita, es decir, quizás todo el mundo que nos esté viendo diga, este señor tiene razón. Sin embargo, hace unos días se enfrentaron en el Tartiere el Oviedo y el Sporting. Los aficionados de ambos equipos salieron diciendo, es que ni los jugadores se enfrentaron entre ellos. Fue tal partido tan malo que ni hubo un conato de agresión entre ellos. Y eso lo suscribieron prácticamente el 90% de los aficionados. Bueno, pues eso es que efectivamente algo no funciona. O sea, cuando tú vas a un partido esperando a que haya agresión o que haya forcejeo entre los jugadores, es que tú no vas a ver realmente fútbol. Lo que vas a ver es un espectáculo de gladiadores. Y obviamente en eso no es el fútbol. Tú mismo decías hace un momento que los niños luego es eso lo que imitan. Escupen cuando juegan al fútbol, se tiran al suelo como si les hubiera roto algo cuando no se ha hecho nada y luego conductas pues agresivas o violentas. ¿Es eso en lo que debe consistir el fútbol? No, yo creo que el fútbol es un deporte muy bonito que no necesita de ese tipo de contiendas y de forcejeos para ser un deporte atractivo. Claro. ¿Los entrenadores entienden esto? ¿Los entrenadores actuales del fútbol base? Hombre, tampoco me gustaría generalizar porque tampoco he hablado con todos y sería obviamente pretencioso por mi parte. Yo creo que, por ejemplo, hay un grupo mayoritario que sigue pensando que lo importante es que los niños hagan deporte y medren en el fútbol, sin tener en cuenta otras circunstancias. Casi me atrevería a decir que son un grupo pues, mayoritario, pero siempre hay excepciones y también me gusta destacarlas. El otro día, de hecho, estuve viendo un partido de fútbol en Ablés. El Bosco, concretamente, tenía un entrenador que quedé encantado con su actitud con los niños. Era encantador con los niños. Decían, cuando hacían algo mal, pues les decían, no os preocupéis, ya saldrá mejor, ya lo entrenaremos mejor. Una actitud totalmente respetuosa, ni una palabra ni una voz alta. Espléndido. Bueno, hay de todo. Lo que se trata es de mentalizarlos, de que respondan más a este segundo patrón que no al primero. ¿Cómo reciben los clubes este proyecto? Hay de todo. Algunos pues, nos llegan a felicitar por la conducta, vamos, por lo que estamos llevando a cabo, por la idea, porque algunos confiesan que ni siquiera se lo habían planteado, otros dicen que ya lo tenían en mente y efectivamente demuestran que efectivamente ya tenían alguna práctica y alguna experiencia al respecto. Y luego hay otros que ni tan siquiera contestan, no quieren saber nada del tema y sabemos que hay unos terceros que incluso pues, recelan de nosotros como si fuéramos los enemigos. No, y no es eso. Yo creo que no hay que ser corporativista. Uno tiene que ser consciente de qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y si te están dando unas pautas que pueden ayudarte a que las cosas las hagas de manera distinta, por lo menos ensaya, a ver si eso no repercute mejor en los niños, que realmente es lo que tenemos que proteger. Claro. ¿De aquí en adelante? Bueno, pues aquí adelante, pues poco a poco, ver si los medios de comunicación hacéis eco de esta iniciativa, ver si los partidos políticos, que en este sentido no debiera haber ni derechas ni izquierdas ni centro, porque ahora más centro tampoco hay, tampoco hay, que no debería haber colores políticos y que todos respondan unánimemente, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de atender la infancia. Estamos ahora con el 30 aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, bueno, pues qué mejor manera que demostrar que realmente estamos por proteger a los niños. Claro. No obstante, vuelvo un poquito a donde iba al principio. Raúl, el legendario jugador del Real Madrid, siendo cadete, infantil, juvenil, firmaba temporadas de 150 goles. ¿Le hicieron mal a Raúl animarle a, si metiste 5, vete a por el sexto?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a la larga eso repercute negativamente. Hay determinados profesionales que luego además han triunfado, como es el caso de Raúl, pero hay otros que se han quedado por el camino. A lo mejor les has hecho creer que son magníficos en el deporte, que eso es realmente a lo que tienen que dedicar toda su vida, y han descuidado otros elementos y luego, pues por cualquier circunstancia vital, no logran descollar en el deporte. Bueno, se quedan aislados. Metían 120 goles y se han quedado en la cuneta. Bueno, pues lo mismo. Hay determinados valores que si no te los inculcan en determinadas edades, luego no los vas a tener. Lo mismo que me dices el caso de Raúl, pues, hay otros futbolistas, léase Maradona, léase Juan L., que no han acabado bien la cosa con ellos, a pesar de que eran magníficos deportistas. Bueno, no quiero decir que sea culpa necesariamente ni de los entrenadores, ni del contexto en el que han desenvuelto la actividad deportiva, pero nunca sabemos, cuando se trata de la infancia, cómo va a repercutir eso en el futuro. Si a un niño de pequeño el padre le está diciendo que es un inútil, de mayor se sentirá pequeño y inútil. Sí. Si un entrenador le está diciendo que es un inútil, exactamente igual. Exactamente lo mismo. No hay diferencia. Claro. ¿Por qué cuando llevamos a un niño a un médico, lo llevamos a un especialista de nuestra confianza? Claro. Cuando lo llevamos a un colegio, lo llevamos a un colegio de nuestra confianza y lo dejamos o lo depositamos en manos de personas que a lo mejor no sabemos realmente la preparación que tienen para tratar con lo que más queremos, que son nuestros hijos? El rugby, que a priori podría parecer un deporte violento, ¿no? Porque chocan entre ellos, bueno, aquello es tremendo. Creo que tiene una cosa que se llama el tercer tiempo, donde hay primera parte, segunda parte y tercera parte, donde los jugadores luego se toman una cerveza o un agua, cerveza sin alcohol, y hablan acerca del partido. ¿Esto sería un ejemplo a seguir? Sí, sería un ejemplo perfectamente a seguir. Hay que tener en cuenta que también, por lo general, cuando se trata de deportes con muchísima fuerza, como es el rugby, si no se atemperan entre ellos y si no lo ven como realmente un juego, el resultado es que acabarían, lógicamente, pues, con agresiones que acabarían en juzgado de lo penal. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que explica que el fútbol, siendo el deporte más físico que hay de los deportes en equipo, pues los propios jugadores estén concienciados de que yo aquí lo voy a dar todo y nos vamos a dar unos encontronazos, pero esto es deporte. Cuando acabemos, yo reconozco lo que has hecho, tú lo que he hecho yo, y tan amigos los dos. Claro. Es un ejemplo a seguir. Esto creo que les anima a continuar. Imágenes como las que se ven en el torneo de fútbol base de Brunete, donde a la final concurren dos equipos, vamos a suponer que sea el Madrid y el Barcelona, de críos de 10 años más o menos. El que pierde, los pobres, bueno, pues se echan a llorar, pero muchas veces en diarios, en la edición digital de Marca, de AS, vean la reacción del campeón, en este caso consolando a sus propios compañeros que han perdido, cosas que en la Liga Grande, en Primera División, en Champions y todo eso, no vamos a ver. No se vería. Pero la cuestión es, ¿eso es noticiable? El problema es que sea noticiable. Que esa conducta limpia, pues una conducta honesta y una conducta de admirar, que lo consideremos una noticia, porque estén consolando a los rivales. Eso debiera ser el deporte entre niños. Acabas el partido, después de haberse desarrollado en un juego limpio, y al final felicitas al rival, el que haya perdido, después de no haberlo humillado, insisto en ese aspecto, pues bueno, si está disgustado, porque es lógico que un niño que pierda, aunque sea por un gol nada más de diferencia, se disguste, pues que vayas a consolarlo. Me parece que es un ejemplo maravilloso, pero es preocupante que eso sea noticia. Que sea noticia, ¿no? Claro. Bueno, pues poco a poco habrá que ir regando esa planta para que crezca. Ignacio Fernández Sarasola, profesor de Derecho Constitucional, uno de los impulsores del proyecto Protección de los Menores en la Práctica del Deporte. Para aquellos que, muchísimas gracias por estar con nosotros, para aquellos que quieran, bueno, pues quizás ampliar información y si se ha generado debate entre ustedes y si les gusta el fútbol, pues tienen dos ejemplos claros en YouTube. Por una parte, siguiendo la tesis del profesor Sarasola, pueden ver un reportaje, creo que se llama Generación Messi, donde se hace un repaso a todos los jugadores que comenzaron con él cuando tenía 8 años y se ve qué está siendo de sus vidas. Solamente él llegó a la élite. Con un equipo de 22 críos, solamente él llega a la élite. Para aquellos que digan, no, esto no puede ser así, en la retina de muchos va a quedar aquellas imágenes de la final de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barcelona, cuando Bale se escapa por la banda del que hoy es jugador del Betis, no me acuerdo el nombre, y muchos decían, bueno, pasó con este jugador, si llega a ser con Mascherano, jamás Bale hubiera llegado al área blanca. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para continuar el espacio de hoy. Hasta ahora.
Pues hasta aquí el programa de esta noche. Nos vamos, pero volvemos el martes a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención. Les dejamos con Ahorro y Finanzas, el programa que trata de esto, del dinero. Parece que vienen tiempos con curvas, carreteras con curvas en lo económico. Disfruten del fin de semana y ya saben, sonrían, que al fin y a la postre a los malos es lo que más les fastidia. Hasta el martes.